sí lo sabemos, la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota, ya tenemos gran parte avanzada de esto, ¿no? Porque el reino Monera, acuérdense, está formado solamente por procariotas, ¿sí? Definamos entonces, a ver, Lucas, estimado, ¿qué es una célula procariota? Empecemos desde ahí. Muy bien, célula sin núcleo, ¿verdad? Cuando decimos que no tiene núcleo, queremos decir que no tiene carioteca, no tiene nucleoplasma, no tiene nucleolo, ¿verdad? Pero tiene nucleoide. ¿Qué significaba el nucleoide, María? ¿Qué era un nucleoide? ¿Hay un núcleo falso? Un núcleo falso, claro. Al no tener la carioteca, lo que tiene es el ADN descubierto en el citoplasma, ¿no? Ya, pero esa zona de ahí es un poco más densa que el resto del citoplasma. Entonces a eso se le llama el nucleoide. ¿Ya? A eso es lo que se le llama el nucleoide. ¿Sí? Fantástico. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Ya? Ya saben, nosotros lo hemos simplificado a la máxima expresión, aunque sea así nomás, ¿no? Más chévere, ¿de acuerdo? Estos son los dos subreinos del que consta el reino Monera, el subreino Arqueobacteria y el subreino Eubacteria, ¿sí? Lo de siempre, no confundir Eubacteria con eucariota, no es lo mismo. Acuérdense que en el reino Monera solamente vas a encontrar procariotas, es imposible que haya una célula eucariota en este reino. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí estamos ok todos? Fantástico. Dentro de la categoría Arqueobacteria tenemos a los termoacidófilos, a los metanógenos y a las halobacterias. Mientras que en la parte del Eubacteria vamos a tener la bacteria verde, la bacteria púrpura, la cianobacteria, conocidísima, la gram positiva y la gram negativa. Vamos a ir desarrollando cada una de estas. ¿Sí, chicos? Muy bien, fantástico. Vamos. ¿Cuáles son las características generales de todo el reino Monera? En primer lugar, de todo el Monera. Pues son las mismas características de las células procariotas. Por ejemplo, decir que son los organismos vivos más antiguos, ¿sí? Todos son células procariotas. ¿Qué significaba eso? Tener ADN desnudo, sin núcleo, y esto también es importante, sin organelas. ¿Se acuerdan que las procariotas no tienen mitocondria? Las procariotas no tienen plastidios, no tienen cloroplastos, ¿se acuerdan? No tienen retículos endoplasmáticos, les faltaba un montón de organelas, ¿sí? Tienen pared celular. ¿De qué estaba hecha la pared celular de las procariotas? De peptidoglucanos y de pseudopeptidoglucanos. Ahora, chicos, dependiendo de qué tipo de bacteria sea, pues vamos a definir determinados pseudopeptidoglucanos, determinados peptidoglucanos, ¿ya? Diferente a la pared celular de los vegetales, ¿no? ¿Cómo es la pared celular vegetal? Está hecha de hemicelulosa, celulosa, a veces tiene lignina, ¿no? Y los pectatos de calcio y magnesio que unen las placas, ¿no? De las células vegetales, de las paredes. Pero en una célula procariota, acuérdate, en una bacteria, esa pared celular no tiene celulosa, no tiene hemicelulosa, no tiene nada de eso, tiene peptidoglucanos y pseudopeptidoglucanos. Ahora, las procariotas pueden ser autótrofas o pueden ser heterótrofas. Vas a darte cuenta que hay autótrofas que hacen fotosíntesis, pero también hay autótrofas que hacen quimiosíntesis. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el autótrofo que hacía fotosíntesis? Fotolitótrofo, ¿no? ¿Y cómo le llamamos al autótrofo que hacía quimiosíntesis? Quimiolitótrofo, ¿sí? Y si tenemos bacterias heterótrofas, vas a encontrar que hay tres tipos de nutrición: saprófito, parásito y simbiótico. Bien, vamos a desarrollarlo un poquito después. Ahora, algunas son aeróbicas, otras son anaeróbicas, y en cuanto a la reproducción, al ser bacterias, vamos a encontrar que tienen, en este caso, reproducción asexual. Sin embargo, las eubacterias podrían presentar lo que es la reproducción parasexual, ¿no? Por medio de pilis, ¿no? Correcto. Bien, hasta aquí entonces, esta vendría a ser, digamos, las características más básicas, las características más generales, ¿de acuerdo?, del reino Monera. ¿Por qué implicaba la característica parasexual? Las eubacterias. Eubacterias. Muy bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Todas o a veces? A veces, no todas. Bien, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Excelente, excelente. ¿Está? Muy bien, fantástico, fantástico. Pero seguimos entonces, ¿sí? Así parece. Sí. Muy bien. Cuando hablamos del subreino de las arqueobacterias, ahora sí, tenemos que definir características. La primera característica es el tamaño, ¿sí?
¿sí? Las arqueobacterias son chiquitas, desde media micra hasta 5 micras de tamaño. Son chiquitas, ¿sí? Otra cosa importante acerca de la arqueobacteria, ¿de acuerdo? Es darte cuenta que sus características son prácticamente las mismas para todas. O sea, no tienen núcleo, no tienen organelas, lo mismo que toda procariota, ¿sí? El detalle es el tamaño, son chiquitas, ¿sí? Y sobre todo se consideran extremófilas. ¿Qué significaba ser extremófilo? Vivir en ambientes donde cualquier bacteria no podrá sobrevivir, ¿sí? Esas características las vamos a ver en esta diapositiva. En esta diapositiva. ¿Todas? Sí, todas las arqueobacterias son chiquititas. Extremófilas, sí. Todas. Media micra, ¿no? A 5 micras. Reproducción asexual, fisión binaria en este caso, ¿sí? Su pared celular, ya habíamos quedado, está hecho de pseudopeptidoglucanos, pero en este caso, particularmente paracristalina, ¿sí? La paracristalina es importante porque las hace inmunes a antibióticos naturales como la lisozima. ¿Se acuerdan ustedes qué era la lisozima, muchachos? ¿Lisozima? ¿No? Ya, la lisozima es el antibacteriano natural de la saliva, la lisozima. ¿Ya? Entonces, este tipo de arqueobacterias tienen resistencia natural a este tipo de antibióticos. ¿De acuerdo? Su membrana. La membrana de siempre, pues, todo este floro, cadena hidrocarbonada, unido a glicerol, fosfolípidos, ¿no? Como todas las membranas, están hechas por polípidos. ADN desnudo, en este caso, unido no desnudo, ¿ya? Presencia de ARN polimerasas. Ya, aquí se hace una característica muy interesante, ser extremófilas, ¿sí? Ya saben, esa digamos que es la principal característica. Cuando hablamos de extremófilas, nos estamos refiriendo a los tipos de ambientes donde viven, ¿sí? De ver eso, la morfología de las bacterias puede ser cocoides, el cocoide es esférico, puede ser bacilo significa en forma de bastoncitos, ¿no? O espirilos, ¿no? Vibrios, ¿ya? Vibrios, espiroquetas, que son las bacterias curvadas, ¿no? O curvitas, como si fueran culebritas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí. Las tres clases de arqueobacterias eran específicamente las metanógenas, las termoacidófilas y las halófilas, ¿no? Cuando hablamos de las metanógenas estamos hablando de esas bacterias que viven en lugares donde hay poco oxígeno y gran cantidad de metano. Por ejemplo, los pantanos. Muy bien, acequias, ¿no? En este caso, estas son importantes porque hacen un proceso, ¿sí? Hacen un proceso de nutrición quimiosintética, ¿de acuerdo? Quimiosintética. Van a utilizar, en este caso, sustancias, ¿no? Del medio ambiente y como producto metabólico, ¿qué liberan? El metano. ¿Le viene su nombre? Metanógenas, ¿sí? Por eso se dice que el gas de los pantanos es el metano, porque justamente ahí viven este tipo de bacterias, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Nucleótidos modificados. Nucleótido modificado. Como sabemos, un nucleótido está formado por la pentosa, la base nitrogenada y el grupo fosfato, ¿verdad? Cuando hablamos de nucleótidos modificados, no nos referimos a una modificación en la estructura, sino a una modificación en la forma espacial que tienen. Pero básicamente es lo mismo, simplemente que la estructura espacial cambia, ¿sí? Pero digamos, la morfología elemental no. Bien, perfecto. Ya está, chicos, metanógenas. Aquí hay algunos ejemplos de la metanógena muy simpáticas. Vamos a verla por acá. Ahí está, una bonita, que se llama metanocreatriz, ¿no? Como Beatriz, ¿no? ¿No? Metanocreatriz, muy simpática. ¿De acuerdo? Las termoacidófilas, estas son bacterias, ¿de acuerdo? Que viven en lugares, como su nombre te lo dice, con un pH bajo, ¿no? Y con alta temperatura, ¿verdad? Como por ejemplo, cerca de volcanes, ¿no? Aguas termales, por ejemplo, los famosos geysers, ¿no? Ríos cercanos, ¿no? Ríos cercanos a las faldas de un volcán, que suelen ser ríos de agua hirviendo, ¿no? Son muy interesantes. El volcán tiene que estar activo, por supuesto, ¿no? Bien. Requieren temperaturas muy altas, mira, desde 80 hasta 105 grados. O sea, son bacterias que viven tranquilamente en el agua hirviendo. Tranquilamente pueden vivir, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque sus enzimas y sus membranas están especializadas y se han vuelto estables a esas temperaturas altas, donde otra bacteria u otro ser vivo no podría vivir. ¿De acuerdo? La mayoría necesitan sulfuro, azufre para crecer, razón por la cual ya te imaginarás que hacen quimiosíntesis. ¿De acuerdo? Este azufre es importante, ¿sí? Porque ellas, para hacer sus procesos metabólicos, no van a utilizar al oxígeno como último aceptor de electrones, sino que van a hacer uso del azufre como último aceptor de electrones.
razón por la cual, producto de su respiración celular, no van a producir H2O, sino que van a producir SH2. ¿Qué es eso? Ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, y eso se libera al ambiente. ¿Eso qué hace? Hace que el pH baje, pero ellas están adaptadas. De ahí su nombre, termoacidófilas. ¿Estamos de acuerdo? El mismo nombre te dice, ¿no?, qué es lo que hacen, te ayuda bastante el nombre a determinar cómo es su estilo de vida. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay otras que son, en este caso, litotróficas, es decir, que hacen un proceso, vamos a llamarle, no tanto de respiración, sino nos referimos al proceso para generar su sustancia de almacenamiento energético, ¿no? Y aquí vemos cómo oxidan el azufre como fuente energética, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde viven? Ambientes calientes, ricos en azufre, ¿no? Volcanes, manantiales, lo que habíamos hablado, ¿sí? Aquí podemos ver varios ejemplos de ellas, ¿no? Normalmente están asociadas cerca, ¿no? Por ejemplo, este es un río en la falda de un volcán activo. Mira, es gracioso porque el río bota vapor todo el día, ¿no? O por ejemplo acá se puede ver estas aguas termales en esta región fría. Todo está congelado con la excepción del agua está caliente, no se va a congelar lógicamente, ¿sí? Aquí se puede ver en este lago caliente, ¿no?, presencia de colores. Esos colores se deben justamente a que las termoacidófilas suelen ser bacterias fotoluminiscentes. Entonces producen diferentes tonalidades dependiendo de la cepa de bacteria que sean, ¿no? Hay algunas que brillan amarillo, acá se ve el amarillo claramente, hay verdes, hay azules, hay un montón de variedades. ¿Bien? Estas son entonces nuestras bacterias termoacidófilas. Si alguna vez has ido a un agua termal, lo más probable es que hayas estado nadando junto con algunas de estas bacterias. ¿Bien? Esta es otra categoría, ¿no?, de arqueobacteria. Estas son las que viven en lugares de alta salinidad. Acá las típicas que viven en los mares salados, ¿no?, como el Mar Muerto, Mar Rojo, Mar Negro, ¿no? Normalmente los organismos no pueden vivir en zonas de alta cantidad de sal, porque el agua muy salada puede tener poco oxígeno, ¿sí? Almacena poco oxígeno y sin oxígeno no viven los seres vivos, ¿verdad? Ya, pero hay un detalle. Estas bacterias, para poder adaptarse, han evolucionado y han generado esta enzima que se llama bacteriorhodopsina, ¿sí? La bacteriorhodopsina permite que estas puedan hacer sus procesos de generación de ATP a pesar de que hay poco oxígeno disuelto, ¿sí? Pueden hacerlo gracias a esa enzima. Ahora, ¿por qué Gianfranco puede vivir en lugares donde la concentración de sal es alta? Porque también han evolucionado para que sus membranas y sus enzimas se vuelvan estables ante la presencia del sodio. Y recuerden que la sal es el cloruro de sodio, ¿no?, y está ionizada, así que más bien ellos aprovechan, ¿no? Y lo que fue una desventaja para el resto de organismos, para ellos se ha convertido en una ventaja. Porque recuerden que al final todo es selección natural, ¿verdad? Entonces les convino a ellos, ¿no? Sus características coincidieron con el lugar donde vivían, ¿no?, y prosperaron. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esas son las características de las halófilas. Hasta aquí, ¿no? Vamos a ver a las eubacterias. Las características de una eubacteria, ¿de acuerdo? Las características de todas las procariotas, ¿de acuerdo? Son bacterias que no tienen el material genético contenido dentro de un núcleo, como todas las procariotas, ¿sí? Las eubacterias, algunas son beneficiosas, otras causan enfermedades, otras son completamente neutras, ¿sí? Su pared celular de las eubacterias está hecho de pseudopeptidoglucano, pero principalmente la mureína. En cambio, ¿cuál era para las arqueobacterias? La paracristalina. ¿Ya? Muy bien. Algunas producen su alimento por fotosíntesis. Ahora, cuando hablamos de tipos de eubacterias, tenemos a las gram positivas y a las gram negativas. Ahorita vamos a ver sus diferencias estructurales, ¿no?, que presenta cada una de ellas. La reproducción de la eubacteria es asexual. Sin embargo, tú sabes que es posible una que se llama la reproducción parasexual, ¿sí? Para que se dé la reproducción parasexual, ¿qué se necesita? Pilis. Los pilis, ¿no? Los pilis. Y los pilis son propios de las eubacterias. Las arqueobacterias no presentan pilis y mucho menos el pilis sexual, ¿sí? Razón por la cual esta sería una de las maneras de diferenciar a una eubacteria de una arqueobacteria. ¿Bien, chicos? Ahora, ¿El pili para qué me sirve? ¿el pili? El pili, al igual que las fimbrias, sirve para sujetarte, adherirte, ¿ya? Pero el pili sexual tiene una particularidad, ¿no?, que sirve para transmitir plásmidos, ADN, ¿no?, plásmidos, ¿no? Muy bien, perfecto, chicos.
Fantástico. Entonces, estas son las características más generales de lo que es el subreino Eubacteria. ¿Sí? Acuérdate qué significa Eubacteria, bacteria verdadera. ¿Tiene algo que ver con eucariota? Nada que ver, porque en el Monera, ¿hay eucariotas? No, el Monera, el reino Monera está formado exclusivamente por procariotas, por bacterias, no te olvides. Ahora, pues de nutrición. Lógicamente no me voy a detener en explicarte quimiosíntesis y fotosíntesis porque ya lo hemos visto en un tema, pero sí quisiera conversar acerca de la nutrición heterótrofa. ¿Bien? Saprófito, parásito y simbiótico. Acuérdate, ¿qué significa saprófito? Que se alimenta de materia muerta. Son los famosos descomponedores en los procesos de la cadena alimenticia, ¿no? En nuestro ecosistema, encargados de descomponer materia muerta. Las parásitas normalmente son las que viven a expensas, ¿no?, de alguien que ha sido infestado, que ha sido parasitado, ¿no?, y le causan daño. Acá están las enfermedades. Pues, por ejemplo, a ver, dime alguna bacteria que parasita. Escherichia coli. Las simbióticas, estas en vez de hacernos daño, más bien ¿qué hacen? Buscan el beneficio mutuo. A ver, el ser humano tiene varias. A ver, dígame un ejemplo. La flora intestinal. ¿Cuál es eso? ¿Ah? La flora intestinal son todas las bacterias que viven a nivel de nuestros intestinos. ¿Sí? ¿Y qué permiten? Permiten la degradación de sustancias que por nosotros mismos no podríamos. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? Ganamos nutrientes de cosas que nosotros no podríamos degradar. ¿Y qué gana la flora bacteriana? Nutrientes que nosotros le damos. O sea, nosotros les nutrimos a ellos y ellas nos dan nutrientes que no podríamos obtener por nosotros mismos. Profe, Sí. Desde que nacemos, no. Pero sí desde los primeros días de vida. Cuando tú naces, tú tienes flora bacteriana. Pero cuando la madre da de lactar y te da el calostro es lo que sale antes de la leche. ¿De acuerdo? El calostro en la primera alimentación por lactancia. Sigamos. Las cianobacterias y otro grupo de bacterias son autótrofas. Esto es bien importante, las cianobacterias, ¿no? Ya, ¿con qué otro nombre se le conoce a la cianobacteria? Alga verde azulada. Mañana vas a darte cuenta que las algas están en el reino protista. Pero esta alga, entre comillas, que no es alga, es bacteria, ¿por qué está en el reino Monera? Porque no es célula eucariota. Por eso no se le considera alga verdadera. Porque una alga verdadera es eucariota. ¿De acuerdo? Algas verde azuladas o cianobacterias. ¿Sí? Son bacterias, son Monera, no son del reino protista. No te vayas a confundir. ¿Ya? Maravilloso. Entonces son los tipos de nutrición, ¿de acuerdo?, que ya hemos establecido. Ahora, aquí está la estructura de una bacteria normal. Esta es gram negativa, te lo puedo asegurar inmediatamente. ¿Quién me dice por qué? ¿Cómo? La pared celular tiene 3 capas, ¿no? Una, la azul, esta la roja, la azul y la verde. Ahí están las 3 capas. ¿Sí? Todas las bacterias deberían tener 3 capas protectoras. Una membrana interna, ¿no?, una pared de peptidoglucanos, ¿sí?, y una membrana externa. Pero no es así. ¿Sí? No es así. Eso lo vamos a desarrollar. Pero todas deberían tener 3 membranas. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede ver? Acá no hay nada nuevo. Acá está la estructura básica de un procariota. Nucleoide, mesosoma. ¿Para qué sirve el mesosoma? Para hacer respiración celular, ¿no? Sería el equivalente a la mitocondria, que es básicamente el pliegue, ¿no?, de la membrana interna. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más hay que mencionar? Tiene ribosomas por todos lados, para la traducción. Tiene el plásmido, ya sabes, el plásmido tiene que ver con la respuesta inmunológica de la bacteria. Tiene su flagelo para locomoción, lo de siempre, pues, ¿no? Muy sencilla los organismos procariotas. Ahora, esto de acá es lo que se conoce como la reproducción parasexual, ¿no? Digamos que un buen día nuestro amigo Adán, ¿no?, un día, por ejemplo, dando un simulacro, le saca 17, ¡ya, me saca 17! ¡Ya! Y de tanta celebración se enferma de tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría en esa situación? ¿No? Seguramente el amigo Adán va a ir donde el buen médico, ¿no? Se va a donde un médico, ya, el médico te mata, ya, ¿sí? Y el médico, ¿qué le dice el médico? Te mata, ¿no? Ya, vas a consumir esta medicación durante un año. Entonces tú has tomado tu medicación 3 meses, ¿no?, y te sientes muy bien y dejas de tomar tu medicación. La bacteria que te provocó la enfermedad no ha muerto, se regenera y desarrolla ¿qué cosa?
un plásmido. Ese plásmido que guarda información del sistema inmunológico de la misma bacteria, haciéndola completamente inmune al medicamento que tú estabas tomando y que casi la mata. Te estudia las semanas, te vas a sentir nuevamente mal, vuelves a tomar tu medicación y ya no le hace nada. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, esta bacteria que se volvió inmune empezó a inyectarle a las bacterias normales, ¿sí?, ese plásmido con la información. Como puedes ver, se llama pili sexual. El pili sexual se introduce en la bacteria recipiente, ¿no?, y a través de dos enzimas, el relaxosoma, perdón, dos organelas, el relaxosoma y el transferosoma, se va a transferir un pedacito del plásmido de este de acá, volviéndonos a ambos inmunes, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro amigo Adán le va a dar tuberculosis resistente, ¿no? Pero luego ingresa a la universidad y de tanta alegría se cura. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Acá, ¿qué está pasando? Estamos viendo un proceso de mitosis. ¿Pero cómo se llama este proceso? En realidad, fisión, ¿no? La reproducción asexual por fisión binaria es la mitosis, la misma cosa. Es lo mismo, es una mitosis. ¿Ya? Muy bien. Hablemos ahora de la bacteria gram positiva. Bien, aquí sí necesito toda su atención, muchachos. ¿Ya? Toda su atención, toda su concentración, porque esta es la parte más importante del reino Monera. ¿Ya? Habíamos quedado que existen dos tipos de eubacterias, ¿verdad? Las gram positivas y las gram negativas. Bien, yo le he hecho el tinte de gram a una cepa bacteriana y si se tiñe de azul, es gram positiva. Si no se tiñe de azul y se queda rojita, es gram negativa. ¿Sí? Esa es la característica de estas bacterias. Entonces, yo te hablo de bacterias gram positivas, son aquellas que dan positivo a la prueba de tinción de gram y se tiñen azul. En cambio, las células gram negativas, las bacterias gram negativas, serían las bacterias que dan negativo a la prueba de tinción de gram, lo que significa que no se tiñen de azul. Así bien sencillo, de ahí viene su nombre. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las gram positivas se tiñen y las gram negativas no se tiñen? Ajá, tiene que ver con la estructura de su pared celular. Como había mencionado hace un ratito, todas las bacterias deberían tener su membrana celular, ¿sí?, su capa de pseudopeptidoglucanos, de mureína en este caso, porque estamos hablando de bacterias, ¿no? O sea, deberían tener membrana celular, pared de mureína y membrana celular externa. Eso deberían tener todas las bacterias. Sin embargo, compañeros, la gram positiva tiene nada más su membrana celular interna y su capa de mureína. Nada más. Le falta la membrana celular externa. ¿Bien? Y como tiene una capa protectora menos, se tiñe de azul. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. La red de mureína que presentan es bastante gruesa a propósito. Puede tener hasta 40 capas de mureína, una gram positiva. ¿Sí? La penicilina y muchísimos medicamentos tienen la capacidad de matar, ¿de acuerdo? Van a matar a las células gram positivas bloqueando su sistema de formación de proteínas. ¿De acuerdo? Así los antibióticos matan a las bacterias. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tienen la protección de su membrana externa. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Vamos a ver, mira, para que veas aquí, una bacteria gram positiva, como le dice el tinte de gram, ahí está, mira, se tiñe azul. Se tiñe azul. En cambio, cuando nosotros hablamos de las bacterias gram negativas, aquí sí vamos a diferenciar, porque tú vas a tener tu membrana interna, vas a tener en el medio tu pared de peptidoglucanos, tu pared de mureína, y aparte vas a tener una membrana lipídica externa. Eso es importantísimo. Y esa membrana externa está llena de lipopolisacáridos, parecidos al glucocálix. ¿Se acuerdan para qué servía el glucocálix? Reconocimiento celular, ya. Resulta que esta membrana externa está hecha de está hecha de fosfolípidos, como todas las membranas, pero tiene en la parte superficial un montón de lipoproteínas. ¿De acuerdo? De lipopolisacáridos, disculpen, lipopolisacáridos, que lo que hacen es darle reconocimiento celular. Esta capa de acá permite que la bacteria determine qué sustancia es beneficiosa o no para ella. ¿De acuerdo? Y eso, ¿qué provoca a la larga? Provoca que las sustancias dañinas no le lleguen y no le maten. Por eso son más resistentes que las gram positivas. ¿De acuerdo? Vamos a ver
vamos a ver aquí en esta imagen, ¿sí?, la diferencia estructural que existe entre ambas. A la izquierda tengo a la gram negativa, que está rojita porque no se ha teñido, y a la derecha tengo a la gram positiva, que está azul porque se ha teñido, ¿sí?, con la tinta de gram. Bien, la gram negativa, como puedes ver, tiene su membrana interna, tiene su capa de mureína y tiene su membrana externa. Las tres capas. En cambio, la gram positiva tiene su membrana interna y tiene su pared de mureína. Hay una cosa muy interesante. Puedes darte cuenta que la pared de mureína de la gram positiva es bien gordita, ¿no? Son 40 capas, pues. En cambio acá solamente hay una capa, razón por la cual tú ves la pared de mureína muy delgadita, ¿sí? Y afuera que es delgadito, pero está mejor protegido, claro, porque tiene la otra membrana. Y esta membrana tiene, estos cachitos son los lipopolisacáridos que detectan que la sustancia sea beneficiosa o dañina. Aparte hay porina. La porina sabemos qué hacía, ¿no? Si el lipopolisacárido determina que la sustancia que va a venir es mala, le dice a la porina que se cierre. Y cuando se cierra, pues la sustancia dañina no puede entrar a la bacteria y no la mata. Pero si la sustancia fuera beneficiosa, el lipopolisacárido le dice a la porina que se abra, y cuando se abra la sustancia puede entrar, ¿no?, y beneficia a la bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que no tiene tu bacteria gram positiva, razón por la cual lo que sea que venga le va a matar. Perfecto, muchachos. Ah, verdad. ¿Cómo se llama este espacio que hay entre la membrana interna y la membrana externa de una gram negativa? Se llama, se llama espacio periplasmático. ¿Ya? Espacio periplasmático. En el caso de la gram positiva no tiene el espacio periplasmático. ¿Por qué? Porque tiene la membrana interna, pero no tiene la membrana externa. ¿Y cuál es la definición del espacio periplasmático? Es un espacio que está entre la membrana interna y la membrana externa. Normalmente las bacterias parásitas, las que causan enfermedades, son las gram negativas. Justamente desarrollan esta protección porque saben que tienen que infectar y necesitan protección de defensa, ¿no? En cambio, las gram positivas suelen ser las bacterias neutras o estas bacterias beneficiosas, ¿no? Lamentablemente, cuando tú matas a una bacteria gram negativa, arrasas también con todas las gram positivas que no tienen protección, ¿no? ¿Sí? Terrible. Por eso, justamente, es que no es bueno estar tomando antibióticos todo el tiempo porque también debilitas tu sistema inmunológico, ¿no? Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Qué es el ácido típico? Si bien es cierto, tú puedes decir que tienes a la célula gram positiva, la bacteria gram positiva y la bacteria gram negativa como principales maneras de clasificar a las bacterias, podemos también clasificarlas en subtipos. Por ejemplo, estas, las cianobacterias, ¿sí? Ahora, sería bueno que tú sepas, ¿no?, cada grupo, ¿no?, cada grupo de bacterias, clasificarla en gram positiva o gram negativa. Tú mismo te vas a dar cuenta cuál es la clasificación que deberían tener. Por ejemplo, si empezamos con la cianobacteria o alga verde azulada. ¿Por qué se llama verde azulada? Porque tiene dos pigmentos fotosintéticos, la clorofila de color verde y la ficocianina de color azul. De ahí viene su coloración verde azulada, porque tiene dos pigmentos fotosintéticos, uno verde y uno azul. Mezclado, ¿qué te da? Verde azulado, ¿no? Lógico, ¿no? O azul verdulado, como tú quieras llamarlo. Bien, ahora, las células cianobacterias pueden vivir solas como un perro o también pueden vivir, ¿no?, en colonias, ¿no? En colonias, ¿sí? La nutrición se basa, dice, en la fotosíntesis, pero es bueno recordar que la cianobacteria no tiene cloroplastos, sino tiene en su lugar sáculos, ¿de acuerdo? Sáculos, ¿sí? Ahora, la cianobacteria es altamente adaptable y va a vivir en muchos hábitats, ¿sí? No tiene estructuras reconocibles. Al ser procariota, pues no va a tener mitocondria, no va a tener cloroplasto, no va a tener plastidios, ¿sí?, no va a tener vacuolas, pero sí presenta una estructura que se llama carboxisoma, que es la que almacena la rubisco. ¿Qué significaba rubisco? Ribulosa carboxilasa, ¿se acuerdan? ¿Para qué servía la rubisco? ¿En qué ciclo entraba a jugar? En el ciclo de Calvin, ¿no? Es el que te formaba la exosa inestable, ¿me acuerdan? ¿Sí? Muy bien. También va a presentar vesículas gasíferas, donde se almacena el dióxido de carbono, y sí va a presentar tilacoides. Esos tilacoides, por supuesto, no están dentro de un cloroplasto,
sino están dentro de los sáculos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pequeñas diferencias que tiene, ¿no?, con la célula vegetal. Bien, ahora, su membrana está constituida por una membrana plasmática, una membrana externa y en el medio una pared de mureína. Díganme, tiene las tres capas, es gram negativa, ¿de acuerdo? Y lo común es encontrarlas como cocos. ¿Qué significa coco? ¿No? Es una fruta muy rica, una película bastante exitosa, y también son bacterias que tienen forma redondita, esférica, ¿verdad? Perfecto, muchachos, ahí está. Ahí está, ¿no? Estas son las cianobacterias, entonces, las famosas algas verde azuladas. Bien, chicos, hasta acá, hasta este punto, ¿tendrán alguna consulta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí, Luchito? ¿Todo tranquilazo, Lucho? Perfecto. Todas estas cositas, chicos, bien aprendidas para la próxima semana. Todo lo que es monera, bien características, ¿ya?, de una, ¿no?, en este caso de una cianobacteria. Tienen una vaina mucilaginosa, ¿sí?, para locomoción y también para protegerse de la deshidratación. ¿Qué tiene su pared celular? Mureína, ¿sí? Mureína como toda bacteria, ¿verdad? Bien. Su membrana es lipoproteica, ¿ok?, carente de esteroles, ¿ok? Perfecto. Su reproducción por fragmentación, ¿de acuerdo? No tiene procesos de esporulación, ¿de acuerdo? ¿Cómo le explico eso? Absorción y esporulación. O sea, puede reproducirse por esporas, pero no es lo ideal. Lo va a hacer por fragmentación. Pero si lo hiciera por esporulación, ¿de acuerdo?, va a tener dos tipos de esporas: acinetos y heterocistos, ¿ya? ¿Qué significa acineto? Acineto es la espora de reproducción rápida y heterocisto es la espora de reproducción pausada. Por ejemplo, una espora que puede liberarse y no crecer nunca, ¿no? O sea, esa espora va a estar ahí depositada hasta que las condiciones sean las adecuadas y luego se reproduce ya cuando las condiciones sean las correctas, ¿no? También se llama quistes, ese tipo de esporas, ¿sí? Los quistes son esporas que pueden tardar años incluso hasta antes de poder crecer, desarrollarse. ¿Bien? Muy bien, ahí está, muy simpática, ahí se puede ver su coloración verde azulada, ¿no? Justamente eso es gracias, recuerden, a sus dos pigmentos fotosintéticos, ¿no? La clorofila verde y la ficocianina azul. Muy bien. Esta es la estructura básica, pues, ¿no?, que tiene todas las cianobacterias. Básicamente es lo mismo que todas las procariotas, ¿no? Pues simplemente acá resaltar el carboxisoma. ¿Qué es el carboxisoma? Rubículo. La rubículo, ¿no? ¿Dónde está la I? A ver, ¿dónde está la I? Acá está, este es el carboxisoma, ¿sí? Y bueno, por ahí otra interesante. Acá una vacuola gasífera, ¿dónde está la L? Acá está. Acá se almacena dióxido de carbono, ¿sí? Y otra por ahí que valga la pena ver. Interesante. Acá en el ficobilisoma está almacenada la ficocianina, por si acaso. No, nada que valga la pena. Muy bien, perfecto, muchachos. Estas bacterias son muy interesantes porque solamente tienen clorofila. Es la primera diferencia con la cianobacteria. También es fotosintética, al igual que la cianobacteria. También es fotosintética. La diferencia es que mientras que la cianobacteria tiene clorofila y tiene ficocianina, la cloroxibacteria solamente tiene clorofila. Clorofila A y B, por supuesto, ¿no? A ver, Alison, ¿tú te acuerdas la diferencia entre la clorofila A y la clorofila B? ¿Cuál es el radical de la clorofila A? El CH3, el grupo metil, ¿no? Ese es característico de la clorofila A. Y la clorofila B, ¿cuál era su radical? El grupo formilo, el grupo CHO, ¿ya? Acuérdense. Entonces, esta cloroxibacteria tiene clorofila A y tiene clorofila B. Ahora, acá dice una cosa muy interesante. Mira, su pared celular está formada de mureína y es sensible a la lisozima. Yo te pregunto, ¿la cloroxibacteria es gram positiva o gram negativa? Gram positiva. Tiene que ser gram positiva, porque si tuviera su capa externa, la lisozima no le haría nada. Pero si es sensible a la lisozima, quiere decir que no tiene la capa protectora y que por lo tanto se trata de una bacteria gram positiva. Esa es la característica de la cloroxibacteria. ¿Bien?
¿Por qué se dice que carece de ficobilinas? Porque no tiene ficocianina, entonces no hay lugar donde guardarlo, ¿no? Muy bien. Utiliza como producto de almacenamiento, ¿no?, el glucano, la amilosa, ¿sí? Son básicamente sus polisacáridos de reserva, ¿no? Un detallito nada más. Bien, estos son los detalles entonces acerca de la cloroxibacteria. Ah, sí, olvidé mencionarte algo de la cianobacteria. La cianobacteria hace fotosíntesis, pero también, por si acaso, se considera bacteria fijadora de nitrógeno. ¿Sabían eso? O sea, tú puedes decir también que la cianobacteria es diazótrofa. ¿Qué significaba diazótrofa? ¿Diazótrofo? ¿Qué significa? Ajá, que es capaz de agarrar el nitrógeno del aire, puede agarrar el nitrógeno atmosférico y lo puede transformar en amonio o en amoníaco, ¿no?, dependiendo de lo más necesario. Diazótrofos. ¿Ya? Entonces, la cianobacteria es fotosintética, pero al mismo tiempo es diazótrofa. Bien, ahora vamos a hablar de las bacterias aeróbicas fijadoras de nitrógeno. Estas son gram negativas. Ya, tú me acabas de decir que la cianobacteria también es fijadora. Sí, pero este grupo es diazótrofo al 100%. No es como la cianobacteria, que es fotosintética y diazótrofa. Este grupo de acá son solamente diazótrofas, 100% todo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es agarrar el nitrógeno atmosférico del aire y lo van a convertir en amonio o en amoníaco. Para poder hacer esto tienen una enzima que se llama nitrogenasa. Gracias a la acción de la enzima nitrogenasa, ellos pueden transformar el N2 que tiene el aire, esa está prácticamente en un 80%, ¿no?, y lo van a convertir en amonio o en amoníaco. ¿Sí? Eso lo vimos nosotros en el ciclo del nitrógeno, en la clase de ecología. Sí, lo debo recordar seguramente, ¿no?, de algunos ciclos atrás. ¿Verdad? Muy bien, perfecto, hasta ahí. Ya, recuerda, son gram negativas. Entonces, mira, hasta el momento podemos decir que la cianobacteria es gram negativa. Ya, la cianobacteria es gram negativa. Gram negativa. La cloroxibacteria es gram positiva. ¿Ya? La bacteria fijadora de nitrógeno es gram negativa. ¿Y qué significaba ser gram negativa? Que no se tinta. Ajá, significa tener una membrana interna, una sola capa de mureína y una membrana externa con lipopolisacáridos que me dan reconocimiento celular. Y también tiene porina, ¿no?, que abre o cierra la capa. Ajá. Ahora, las gram positivas, como las cloroxibacterias, solamente tienen su membrana interna y una gruesa capa de mureína de hasta 40 capitas, ¿no?, 40 capitas de mureína. Fantástico. Bien, la siguiente bacteria que vamos a ver se llama la bacteria quimiautótrofa o nitrificante. Seguramente se acuerdan de ella también. ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Chapa el amonio, chapa el amoníaco que te fijó el diazótrofo, ¿y en qué lo transforma? ¿En nitrito o en nitrato? ¿Por qué son importantes estas? Porque las plantas son las que pueden absorber nitrito y nitrato, no pueden absorber amoníaco. Una planta no puede absorber amonio. Aparte que el nitrito es 10 veces menos tóxico que el amoníaco. Y el nitrato es 10 veces menos tóxico que el nitrito. Esto en ecosistemas es muy importante, porque si todo se llenara de amonio, todo se llenara de amoníaco, la toxicidad sería tal que no permitiría el desarrollo de la vida. En cambio, si tú estás degradando el amonio a nitrito y luego el nitrito a nitrato, pues la toxicidad bajaría 100 veces. 10 por 10, 100, ¿no? 100 veces menos. Eso es importante, ¿no? O sea, siempre reducen el nitrato. Sí, el nitrato es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, en ecosistemas acuáticos es vital. ¿Qué botan los peces como producto metabólico? Amonio. Si no existieran estas plantas, estas bacterias, ¿no?, que tienen la capacidad de transformarte el amonio en nitrito para que lo absorban las plantas acuáticas, pues ¿qué pasaría con el ecosistema acuático? Rápidamente se contaminaría y todos los organismos vivientes se mueren, ¿no? Entonces hay un equilibrio que permite, ¿no?, que es un trabajo conjunto, ¿no?, entre las diazótrofas y las bacterias quimiautótrofas o nitrificantes, muy importantes, y eso es lo que nosotros vimos en el ciclo del nitrógeno, que ya vamos a verlo pronto, ya nos vamos acercando. Muy bien, estupendo, chicos, ahí está, muy simpático. Ah, a propósito, estas son gram negativas también, ¿ya? Estas también son gram negativas. ¿Amonio o amoníaco? Sí. Bien, muchachos, perfecto. Bien, y ahora nos faltaría revisar estas de acá, las mixobacterias. ¿Qué
¿Quién me dice por qué las mixobacterias son importantes en este proceso? Era para las ansiedades comunitarias. Ah, muy bien, tiene una gran importancia en la industria farmacéutica, ¿no? En la biomedicina. Los laboratorios médicos, ¿no? O los laboratorios farmacéuticos, ¿qué es lo que hacen? Cultivan mixobacterias, ¿no? Es algo así como cultivar papa, ¿no? O cultivar caña de azúcar para producir alcohol, etanol, ¿no? Los laboratorios cultivan mixobacterias para poder cosechar, ¿qué cosa? Sus antibióticos. Las mixobacterias son bacterias muy particulares que matan otras bacterias usando antibióticos. ¿Cómo se llama esa relación? Competencia. ¿Cómo es la competencia? Antibiosis. ¿Se acuerdan? Esa relación interespecífica cuando matabas a otra especie con antibióticos. Como el penicillium con las bacterias, ¿no? Las mata para quedarse con los recursos. Ya, las mixobacterias hacen eso también. Tienen una relación de antibiosis, ¿no? Amensalismo, antibiosis. ¿Se acuerdan? Ya. Sí, no. Ya, entonces chicos, eso es una cosa muy interesante, ¿no? Que tienen nuestras mixobacterias. Muchos de los medicamentos que consumimos son producidos por estas bacterias, ¿no? Muchos antibióticos. Es más, en los laboratorios lo que hacen a veces es modificar genéticamente a las mixobacterias para generar nuevos antibióticos o para mejorar los antibióticos ya existentes. Incluso muchas veces hasta hacen mezclas de antibióticos, ¿no? Para aumentar su efectividad. ¿No? Es bien interesante esta parte de acá. Muy bien, perfecto. Ahí están nuestras amigas las mixobacterias. ¿Qué opinan de ellas? ¿Serán gran positivas o gran negativas?